es que Salud, a través del coordinador de epidemiología, eh, Francisco García, y su equipo nos den orientaciones de cómo trabajar dentro del aula el tema de dengue. Pero además, hablábamos ayer que es necesario que las escuelas estén abiertas, ¿no? Porque nosotros vamos a hacer, digamos, el termómetro de la vigilancia que tiene que hacer Salud y no hay ninguna razón para suspender las clases, ¿no? Como que se han estado comunicando por diferentes medios falsas noticias diciendo se suspenden las clases, algunos docentes pedían la virtualidad, no tiene sentido, porque no es una pandemia, ¿no? Es un brote, ya lo va a explicar bien el doctor García, ¿no? Es un brote que cada 5 años se produce en Salta, eh, perdón, ¿me escuchan, no? Sí. Sí, sí, escuchamos, Adriana. Así que, bueno, estamos a la espera también de las indicaciones que nos esté dando Salud y su gente, para qué es lo que podemos ir haciendo y medidas preventivas dentro de la escuela, ¿no? Y también vamos a hacer un relevamiento de los docentes que tenemos por ausencia de dengue o cuadro febril compatible con el dengue y de los estudiantes que están faltando, ¿sí? Para que epidemiología pueda hacer su trabajo de ubicar territorialmente donde hay mayores focos de contagio por la Aedes aegypti. ¿Ah? Bueno, eso sería todo lo que yo tengo para aportar y estamos a la escucha de lo que nos diga Salud. Perdón, otra cosa. Telma Burgos es quien va a recibir toda la información, ¿sí? Se les ha compartido el contacto de Telma Burgos también, quien es parte de educación, quien va a estar coordinando la parte con Salud, ¿sí? Bueno, gracias, Adriana, y gracias, Telma. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Me dan el ok? Bien. Perfecto. De 10. Esto tiene que ser un diálogo simple y cordial. No quiero que se transforme en una clase, que eso me la tienen que dar ustedes como docentes, sino es explicar cuál es la situación y saber por qué es importante para nosotros en el área salud que las escuelas estén abiertas. Justamente es en esta situación, para nosotros es un pilar fundamental que los establecimientos educativos estén abiertos y que nos acompañen en la mitigación de estos brotes epidémicos. ¿De qué manera? Hay dos situaciones puntuales y críticas. Una es ayudando a controlar el ausentismo y reportando todo lo que se refiere al ausentismo escolar por dengue o el síndrome febril agudo inespecífico compatible con dengue. Y por otro lado es, a su vez, si la escuela o el establecimiento educativo se termina transformando en un foco infeccioso, en un foco aédico importante, trabajar sobre el particular. En todo ese contexto de la vigilancia informal y del trabajo en territorio para evitar los focos aédicos, la escuela cumple un rol fundamental en la parte educativa, formando a nuestros niños, que son los que llevan todos estos conocimientos a la casa y que tienen que servir como un efecto multiplicador en los diferentes hogares donde está sucediendo los brotes de dengue. Por supuesto que esto es en lo teórico y lo que uno lo puede analizar en esta conversación, y tenemos situaciones extremas como alguna vez pasó en la ranchería en la zona de Quebrachal, cuando realmente estaba todo el pueblo con dengue y se tuvieron que suspender las clases porque no había quien vaya al establecimiento educativo, solamente estaba la preceptora, y allí se trabaja de una forma puntual, digamos, en esta situación, o en trabajos como los que hicimos en diferentes escuelas en Pichanal en algún momento, que junto con las escuelas diagramamos todas las actividades barriales. Entonces la escuela sirvió, igual que en Irigoyen,
en Orán, en muchos casos, en Salvador Massa, la escuela sirve de nexo con la comunidad porque de esa manera nosotros podemos llevar todas estas actividades a los diferentes barrios dentro de una ciudad. Así que bueno, ese es el contexto. Yo quiero que, que sea algo dinámico, que ustedes vayan preguntando, pueden levantar la mano y trato yo de, bueno, o si no, no me doy cuenta, que alguien me lo diga. O Telmac, vos me vas leyendo algunas preguntas que por ahí surjan. Y bueno, yo tengo una pequeña presentación para que trabajemos este tema, para que sea algo más ameno y didáctico. Y es hablar de cuáles son las recomendaciones que desde la Dirección de Epidemiología tenemos para el manejo de los establecimientos educativos en un contexto de brote de dengue en este caso particular. Y nosotros sabemos que, tal cual lo presentaba Adriana, desde el año 90, específicamente desde el año 96, la provincia de Salta tuvo diferentes brotes de dengue, también tuvimos brotes de Zika y de chikungunya, y con algunos picos importantes que se dan cada 4 o 5 años, como son los brotes del año 2004, el de 2009, 2016, 2020, que tienen diferentes características y alcance en distintas localidades, parajes. A veces tuvieron una magnitud mayor, otras menor, pero bueno, depende cómo se presentó, pero siempre los brotes, fíjense que todos estos brotes que tienen aquí presente marcaron hechos históricos en todo lo que es la vigilancia de dengue. Por ejemplo, en el brote del 2004 se pasó de un tipo de notificación a otra, porque en ese momento se notificaban con unos métodos muy precarios que teníamos, que eran la IgM y el MAC ELISA. En el año 2019 permitió que se incorporara a la notificación todo lo que es, perdón, al diagnóstico, todo lo referido al NS1 como prueba rápida. El año 2016 permitió en la provincia de Salta la promulgación de una ley que ahora se está poniendo, digamos, se está reviendo todo lo que es esa ley para hacer una pequeña modificación. Y el año 2020 se vio interrumpido el brote por el advenimiento de la pandemia. Entonces, este año seguro que algo va a suceder con respecto a esto, y creo que estamos en las puertas de la incorporación de los test rápidos como un método de análisis que se puede hacer a nivel poblacional, y de esa manera descentralizar determinados tipos de estudios en los laboratorios de referencia regional y provincial. Y ustedes me dirán, ¿para qué les explico todo esto? Es importante que la comunidad sepa cuáles son los hitos históricos que marcan las epidemias en la salud de los pueblos, y ustedes entender por qué nosotros nos gusta conversar y conocer diferentes puntos de vista y estrategias que las tenemos que realizar junto con otro estamento, y en este caso es con educación. Entonces, nosotros, bueno, en este contexto, ¿qué es lo que sucede? Sucede que hay actores que son sumamente importantes, y educación para mí es uno de los más importantes en este tipo de mitigación, sobre todo para difundir acciones de prevención que van a ir dirigidas a la población en general, en aquellas localidades en donde tenemos viviendas expuestas a este riesgo, donde viven muchísimas personas, y donde a través de la vigilancia podemos reforzar estos esfuerzos, pero a su vez mantener edificios en condiciones adecuadas, que no sean focos aédicos. Esto también se trabajó en otro momento a nivel de la administración pública, junto a todos los equipos de empleados públicos, donde teníamos un rol importante de comunicación, en el caso de salud, cuando fue el brote de Zika, y había que explicar que aparte de la transmisión vectorial, Zika se transmitía a través de relaciones sexuales. Entonces esto era muy complicado de entender, por qué usar preservativos en determinadas situaciones, cuando no estábamos hablando de una ITS tradicional, sino que estábamos hablando de Zika, que se transformó en una ITS en ese momento, o sea, una infección de transmisión sexual. Así que, como verán, todo marca historia, y me gusta que compartirla y que ustedes puedan entender. Entonces,
Entonces aquí la escuela es clave en la educación y en la adquisición de conocimientos sobre ambiente saludable. Hoy ya sabemos que nosotros no tenemos que hablar del dengue como como una persona enferma, aislada de un contexto, sino que nosotros tenemos que hablar de todo un ambiente que lleva a que haya casos de dengue. Y ese es un concepto nuevo, incorporado, que se llama actualmente One Health o una salud. Entonces, en donde nosotros tenemos que ver a la enfermedad como un todo entre medio ambiente, los grupos sociales, la sociedad misma, las costumbres y la propia triada que me lleva a la enfermedad. Entonces, debemos mirarlo con esa mirada integradora y con un contexto más generalizado. Entonces aquí tenemos lo importante es incorporar todos estos conocimientos en la currícula escolar para ser abordado en las diferentes asignaturas como parte de esta formación o de la formación académica que debe recibir el alumno, que puede ser en el área de salud, en el área de ciencias naturales, en lengua, en matemática y por supuesto ustedes van a saber mucho mejor que yo toda la estructura de la currícula en donde se tiene que manejar esto. Acá, bueno, Escuelas en Alerta dice que ha levantado la mano. Lo escucho a Escuelas en Alerta si quieren hacer algún comentario. Fue de... Este, Sí, te escuchamos. en el chat, doctor, la supervisora coronel Liliana Sí. preguntó cuáles son las condiciones para que se den ciclos de casos cada 5 años. Muy bien, ahí vamos a contestar lo que nos pregunta. Nosotros cuando aquí podríamos avanzar un poquitito y saber que dengue se presenta en cuatro serotipos, dengue uno, 2, 3 y 4. Por lo tanto, una persona puede adquirir dengue 4 veces, porque cada virus dengue da inmunidad específica para ese serotipo y no para otro. Entonces, cuando hay una oleada de dengue, va a haber una importante población que ha estado en contacto con virus dengue y que se ha inmunizado contra ese virus. ¿Qué es lo que pasa? A lo largo de los años ingresan diferentes serotipos y entonces como la protección y el recambio poblacional más o menos está estimado entre los 4 o 6 años, decimos que tenemos una población susceptible, o sea, una población nueva que no ha estado en contacto con el virus, entonces es la población que enferma. Entonces, por eso es que suceden estas olas cuando nosotros tenemos población que no ha estado en contacto con el virus y que va a desarrollar la enfermedad. A eso se refiere las olas de dengue y muchos tienen que ver con lo que pasan en los países del norte de Argentina, principalmente en la región de Sudamérica, en Bolivia, Paraguay y Brasil, y esto viene básicamente de Centroamérica, que es quien marca las tendencias hacia el sur. Las epidemias en América vienen siempre de norte a sur, en un contexto por las cuestiones climáticas. Está el hemisferio norte primero está en invierno, luego pasa al sur, entonces nosotros recibimos las enfermedades respiratorias, entonces ahora están en primavera-verano, aunque el Caribe siempre tiene estaciones estivales permanentes y van bajando porque son las épocas en que nosotros, la temporada en que nosotros mantenemos temperaturas cálidas y se puede desarrollar el mosquito, el virus, perdón, en el mosquito. Entonces, bueno, esa sería la explicación del porqué de los 4 o 5 años. Bien, entonces, continuando con esto, es ingresar en todo lo que es la capacitación y la formación que tienen que tener los equipos locales de educación para que se puedan transmitir a los alumnos en diferentes asignaturas o materias. Allá había un proyecto en el año 2001 que comenzó con algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y cuando hablamos de dengue hablamos básicamente de una palabra clave que es la larva, porque la larva es la única, digamos, desde la fase del mosquito, el mosquito tiene 4 fases: huevos, larva, pupa y adulto. Luego, si quieren, en otra
reunión hacemos una capacitación específica sobre el ciclo biológico y el manejo del vector. Pero la larva es la que nosotros vemos en un recipiente con agua, es la única que se alimenta de la fase acuática y es la que nosotros tenemos que combatir para que no haya mosquitos adultos. Por eso la palabra clave y la clave en el manejo integral del vector es la larva. De esa manera podemos controlar poblaciones de mosquitos, aunque parezca difícil muchas veces. Bueno, entonces por eso, teniendo en cuenta todo esto, es importante que los establecimientos educativos estén abiertos y formen parte de estos escenarios epidemiológicos o de al menos dos escenarios epidemiológicos que yo puedo visualizar. Uno está relacionado con el ausentismo de la población educativa, tanto alumnos, docentes como el personal en general, oficiando de sitios centinelas informales, y el otro formando parte de un desorden ambiental que contribuya a la proliferación de Aedes aegypti, son las siglas AA de Aedes aegypti, aumentando la densidad poblacional y por lo tanto acelerando la transmisión de enfermedad, en este caso dengue, o chikungunya o zika o cualquier otra arbovirosis. Entonces es importante el rol de la escuela abierta para que se pueda manejar esto y podamos tener nosotros desde el área de salud un aliado súper importante que es educación para que ayudemos en esta contingencia. Y por ejemplo, ¿cuál es la situación una? Es controlar el ausentismo. Nosotros en el nivel educativo tenemos justamente a todo lo que es la asistencia a clase y los docentes son súper estrictos en ese aspecto. Entonces nosotros podemos controlar el aumento de ausentismo de la población educativa con diagnósticos de síndrome febril agudo inespecífico compatible con dengue o casos de dengue confirmados. De esa manera, aquellas personas que no fueron ingresadas al servicio de salud, como hoy me lo planteaban específicamente en la localidad de Mosconi, estamos viendo ese tema. A nosotros ustedes nos avisan que hay una persona que puede tener dengue o que ya tiene dengue confirmado y puede no estar en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, y de esa manera contribuimos a hacer el bloqueo, control de foco y dar asistencia a esa persona. Esta experiencia ya la vimos y la vivimos y la compartimos con Telma, Maribel y todo el equipo de educación en la época de COVID, cuando nosotros hacíamos una correlación entre los que nos informaba la escuela, que era súper importante, con lo que veíamos en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, y de esa manera recuperábamos muchísima información. ¿Cuál va a ser el rol de los establecimientos educativos? La primera o el primer rol es nominalizar la población educativa que se encuentra ausente por presentar síndrome febril agudo y o tiene un caso confirmado de dengue. Los datos de las personas ausentes con estos diagnósticos deben ser reportados diariamente al servicio de vigilancia epidemiológica que tengan referenciado cada establecimiento educativo y por las vías de comunicación habituales que tenga cada localidad. Tenemos desde la notificación en páginas web, en todo lo que se refiere a los sistemas informáticos, hasta el mensaje de WhatsApp, o nos avisan en algunos lugares del Chaco salteño a través de la radio qué es lo que está pasando en un determinado paraje, y muchos de ustedes lo conocen perfectamente bien esto. Acá me pregunta Sandra Ríos, ¿me lo podés leer por favor, Telma? No sé qué dice, que justo entró ahí un... ¿En qué lugares o teléfonos se pueden avisar de lugares con chatallas, cubiertas y otros elementos donde puede crecer las larvas? Bien, terminemos con el ausentismo, eso está en la situación 2, entonces vamos por partes, así nos ordenamos la presentación. Haceme acordar, Telma, que en la próxima enganchamos con esta consulta. Entonces, acá estamos hablando en esta parte del ausentismo escolar de las personas para hacer la vigilancia e informar de todo lo que se refiere a la vigilancia de dengue. La otra situación es acceder a la notificación de los eventos de notificación obligatoria. Yo le puse acá en este momento porque esto es lo que trabajamos el día viernes a través de eventos de notificación y le pedíamos el mail, pero en el día de ayer ya estuvo trabajando el equipo de educación con el equipo de epidemiología y ya tenemos habilitada parte de la página.
Entonces, de esta manera, los equipos de educación se transforman en vigilantes epidemiológicos con una vigilancia informal para que forme parte de toda esta notificación que nosotros necesitamos. La notificación es la misma que se realiza a través que se hizo en COVID. Escuela en alerta, sos vos, Telma, decime. El supervisor Rivas, Víctor Rivas, pregunta si tendremos esta presentación. Sí, estoy grabando toda la charla, ya les voy a pasar el link y les paso el PowerPoint para que lo tengan y todo lo que necesiten están a su disposición. Así que no se hagan ningún problema. Esto es, digamos, la presentación, es muy simple. Nosotros, por ejemplo, podemos acceder a través de las páginas. Acá sí me tienen que tener un poquito de paciencia. Yo puedo ingresar a una pestaña nueva. Lo único que tengo que poner es sala de situación Salta. Ya les voy a pasar, por supuesto, el link también. Esta es la página de la sala de situación. Me voy a notificaciones. Edu Salta Dengue. Me dijo Luis Miño y Telma, bueno, que ya estaban con el número de la escuela y la clave, una clave de identificación que es la misma de la época de COVID, pueden acceder y la notificación es la misma que hacíamos para COVID, nada más que con signos y síntomas muy mínimos que necesitamos para dengue, son mucho menos los que necesitamos para dengue, así que ahí se puede notificar perfectamente bien esto. Si se requiere una capacitación especial, Telma y Luis, a través de María Valdés, María Inés Pérez del equipo de vigilancia, van a poder enseñarles algo sobre este particular. Si seguimos con nuestra presentación, estábamos viendo, y hasta acá sería la parte de la escuela como vigilancia dentro del ausentismo escolar. Estábamos viendo de las personas. Y ahora vamos a la otra parte, que es justamente cuando el establecimiento educativo forma parte de un desorden ambiental que contribuye a la proliferación de la EDES, aumentando la densidad poblacional y por lo tanto acelerando la transmisión de esta enfermedad. Lo primero que tiene que tener una escuela es identificado en el nivel local cuál es el equipo de vigilancia local con el que tiene que tomar contacto y viceversa. Los equipos de vigilancia tienen que contactarse con las escuelas para que se trabajen en forma conjunta. Y aquí tenemos que ver este tipo de situación que es necesario a nivel del establecimiento educativo, o sea, de la parte física del establecimiento, es necesario realizar una inspección profunda en todo el predio, a los fines de evidenciar, de observar si hay focos aédicos para proceder a su eliminación, neutralización, destrucción o el tratamiento adecuado. Por lo general, cuando pasa esto, uno toma la presentación, toma la escuela y habla automáticamente de fumigación. Y nosotros estamos hablando primero de todo lo que debemos hacer antes de llegar a la fumigación. La fumigación, el rociado espacial o el tratamiento con insecticida es la última etapa que se debe hacer en una secuencia de situaciones previas que fracasan y que llevan a que yo tenga que hacer fumigaciones masivas. Entonces nosotros tenemos que trabajar primero en todo lo que es el tratamiento focal y lo que se refiere a el tratamiento propiamente dicho del inicio del manejo integrado del vector. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener y tenemos que enseñar a toda la parte educativa, a toda esa parte de la población de la escuela?
al docente propiamente dicho, al alumno, a los padres que van a dejar a los niños, al personal de mantenimiento que trabaja con nosotros, a la cadetería, a los que nos visitan, a los proveedores, a los que cocinan cuando tienen comedor, a todos. Es mantener el predio escolar libre de malezas, tanto en el interior como en el exterior. Revisar periódicamente la presencia de recipientes contenedores de agua y que sean focos aéreos o potenciales focos y tratarlos adecuadamente, ya lo vamos a ver en el anexo 1. Esta actividad debe realizarse en el interior y exterior del edificio. 3. Revisar que los depósitos de agua, tanques elevados o que estén al ras del piso. Esto es muy importante porque hay muchos lugares, sobre todo en este momento en el departamento de San Martín, que nosotros tenemos la emergencia hídrica. Hay muchos tanques, contenedores de agua que están al ras del piso. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos que trabajar estos tanques de una determinada manera. Estos deben estar perfectamente tapados para evitar el ingreso o que la Aedes aegypti tome, coloque sus huevos allí y se haga todo el desarrollo del ciclo. Mantener limpias y adecuadamente sí, no, la limpieza adecuada, perdón, acá está mal expresado, las canaletas, alcantarillas, desagües pluviales y todo el circuito que pueda albergar agua y puedan ser focos potenciales. Inspeccionar el espacio predial para detectar la presencia de microbasurales, los cuales deben ser tratados y erradicados inmediatamente. Realizar la disposición final de la basura de acuerdo con las normas y procedimientos de cada establecimiento, evitando su acúmulo por varios días. Y cuando hablo, esta frase está determinada entre aquel establecimiento que va a tener la bolsa bien tapadita y que el recolector de residuos pasa todos los días a un determinado horario, a aquel establecimiento que hace enterramiento y quema, porque las condiciones de disposición final de la basura es así. Y acá va un poco relacionado con lo que nosotros vamos a ver después con la chatarra. Tiene que haber una disposición final, cosa de evitar que aquellas personas que van a revisar la basura para sacar cosas que por ahí les pueda servir, que va desde comida en algunos casos, porque eso sucede, hasta cuadros de bicicleta o tambores de lavarropas que se tiran, ¿no es cierto? Los vuelven a llevar porque le van a dar otro uso. Entonces, de esa manera, nuevamente vuelven a hacer un desorden en ese depósito final de la chatarra y basura, produciendo un caos mayor del que estaba antes que se elimine todo esto. Revisar macetas, bebederos, contenedores de alimentos para animales, mascotas y otros que se puedan encontrar en los predios. Acá es importante o sea, el mascotismo es algo muy generalizado en estos tiempos. Nosotros tenemos poblaciones, sobre todo de felinos o algunos perros que están en algunos edificios de todo tipo, pero también hay algunos que pueden tener caballos porque los necesitan para el traslado, o pueden tener animales de granja porque tienen una granja anexada a la escuela. O sea, hay múltiples situaciones que se pueden presentar en donde hay bebederos de animales y donde nosotros tenemos que ser cuidadosos con con estos bebederos a la hora de mantener la limpieza, y justamente allí donde se le agrega el agua todos los días es donde se depositan. Si ustedes van a ver cuando baja el nivel de agua, siempre hay una marca blanca con unos puntitos negros. Esos son puntos seguros de huevitos de aede, y estos cada 2 o 3 días yo sé que es molesto y inclusive en la casa mismo de uno a veces cuesta poner esa conducta, pero estos son los que se deben retirar, tomar eh, ¿cómo sería? Un cepillo de cerda dura y con una solución de lavandina en 40 gramos por litro, y de esa manera se limpian las paredes y es lo único que garantiza que se destruyan los huevos, porque recordar que el huevito dura al menos un año viable, y si ese huevo ha nacido o ha salido de una hembra que estaba infectada por virus dengue, el Aedes que nazca de ese huevo ya nace infectivo, porque el virus dengue se mantiene viable junto con el huevo hasta por un año. Entonces hay que ser precavido con la eliminación de los huevos. Esto se tiene que proceder a la limpieza al menos 3 veces a la semana o día de por medio.
Otro punto a tener en cuenta es si el establecimiento educativo cuenta con letrinas, pozo ciego, cámaras sépticas. Aquí nosotros debemos trabajar, y acá están con quien nos tenemos que comunicar para la chatarra también, con el referente municipal y con el vigilante epidemiológico de su localidad, para que eso sea tratado con biolarvicidas adecuados. Y si necesitan la aplicación de, por ejemplo, o el uso de telas mosquiteras para tapar los respiradores, se los tienen que pedir a los referentes municipales porque la Dirección de Epidemiología le entrega a ellos telas mosquiteras para la aplicación de los respiraderos. Tengamos en cuenta que vamos a ir desde un baño con todo el servicio automático, con una descarga de tanque a una red cloacal, hasta un servicio sanitario que puede estar conectado a una letrina o un pozo ciego. O sea, tenemos que evaluar todas las posibilidades, porque todas las posibilidades se pueden encontrar. Y para todas hay una explicación y un tratamiento. Y si no la tenemos, la conversaremos y la tendremos que idear porque no está todo escrito, siempre hay cosas que se deben ir agregando. En caso de necesitar asesoramiento específico para el tratamiento ante una situación determinada, es necesario que se consulte con el vigilante epidemiológico del área operativa. Ahí está la respuesta, la que nos decía sobre la chatarra. Entonces tienen que compartir. Hoy los grupos de WhatsApp están muy difundidos, aunque a muchas personas, bueno, no les guste, pero son necesarios y hay que hacerlos cuando la situación lo requiera solamente. Y acá hay un último punto que arranca de una frase, digamos, que nos tiene que marcar el horizonte. No está indicada la fumigación. La fumigación no está indicada sin antes haber realizado todas las intervenciones descritas anteriormente. Previa a su realización, se deben coordinar y planificar con el equipo de salud local, referentes municipales y operadores de bases nacionales de control de vectores, que son los únicos habilitados para aplicar insecticida, cuál va a ser el procedimiento que debemos llevar a cabo. Y para eso tiene que haber una planificación y una coordinación. Lo importante de todo esto es la comunicación entre partes y con el equipo o con la escuela que nosotros si supongamos vamos a considerar un tratamiento insecticida espacial. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a entrar con máquinas humeras que van a rociar un insecticida al medio ambiente, al aire libre. No tiene que haber personas que no correspondan a los que tienen que hacer la aplicación. No tiene que haber en ese lugar embarazadas, niños, personas vulnerables, personas que tienen que hacer están con alguna quimioterapia, inmunosuprimido. Todas esas personas no tienen que presenciar la fumigación. Muchas veces vemos las fotos que se suben en las redes sociales haciendo una aplicación y en la esquina hay una embarazada con sus dos niños, un señor en silla de ruedas. Entonces, justamente es la persona que tenemos que proteger y tenemos que aislarla de este medio. Cuando nosotros vamos a hacer la fumigación o el rociado, el tratamiento espacial con insecticida, se deben proteger todos los ámbitos o los lugares en donde hay alimentos, en donde hay vasos, tazas, todo lo que nosotros podemos consumir tiene que estar debidamente guardado y protegido. Si hay bebederos de animales, estos no tienen que estar expuestos porque el insecticida puede caer sobre el bebedero del animal y quedar el agua contaminada. Y se debe comunicar al turno mañana, tarde, noche, contraturno, a todos los que hay, inclusive a los padres, que tal actividad es necesaria realizarla porque así se acordó con salud, porque no tenemos otra opción, porque ya hay la densidad poblacional de los AEDES es altísima, los casos tengo muchos, estoy en una situación extrema. Entonces, bueno, sí se ha sugerido, ahora contesto eso de la hembra, sí se ha sugerido hacer la fumigación, pero esto se planifica y se realiza la comunicación correspondiente. No debemos ser arbitrarios ni tampoco entregar esta acción a cualquier persona que pudiera aplicar un producto que no esté permitido. Y acá, por favor, ustedes sean multiplicadores de este concepto.
Cuando nosotros hacemos tratamiento espacial aéreo de insecticidas para la lucha contra el dengue, tenemos que utilizar insecticidas que están aprobados por salud pública. No se deben y no debemos permitir que se utilicen productos de uso agropecuario, productos que están habilitados para el uso del campo. Es para eso, no es para utilizar en poblaciones urbanas, en urbanizaciones o menos en el interior de determinados domicilios. Si yo tengo dudas al respecto de esto, está todo el equipo de la Base Nacional de Control de Vectores, que son excelentes, y ellos nos pueden colaborar con todo esto, instruyéndonos, asesorándonos y diciendo cuáles son los productos que por la regulación y la legislación argentina están permitidos que se utilicen en estas situaciones. Entonces, eso es todo lo necesario que nosotros tenemos que conocer con respecto a el tratamiento y el rol de la escuela, y por eso insisto, porque la escuela tiene que estar abierta. Fíjense que este cuadro es un cuadro muy característico, que es el ABCDE. Bueno, acá no es la F, es la E, en donde hay determinados tipos de recipientes que nosotros podemos encontrar con determinadas características que tiene ese recipiente y cuáles son las acciones que nosotros podemos hacer. Esto es muy educativo, es muy práctico para que se los entreguen a los alumnos en el aula, a los docentes, para que ellos vayan practicando, y fíjense que pueden hacer múltiples actividades y tareas escolares en todas las materias, ¿no? Con todo este tipo de situaciones que se pueden presentar. Y es un concepto que tiene que quedar claro. Muchas veces hablamos de descacharrado, pero fíjense que si yo tengo en mi comunidad un exceso de recipientes tipo A, la acción no es el descacharrado. La acción es mantener con tapa y limpia, con tela mosquiteros, todos esos recipientes. Entonces, si yo estoy en el departamento de San Martín en este momento y estoy en barrios en donde yo no tengo agua, y cuando yo hago el levantamiento de índices rápidos, ese levantamiento me da un alto porcentaje de recipientes de tipo A, no tengo que sugerir la realización del descacharrado, porque el descacharrado no va a influir sobre este recipiente. Este recipiente se trabaja de otra manera en el nivel educativo, porque son los tanques elevados y los tanques que están al ras del piso que van a tener un impacto importante en la población, porque allí acopian agua para consumo familiar. Si yo tengo, por ejemplo, un exceso de recipientes tipo C, tampoco de una tengo que sugerir un descacharrado, porque en una de esas el problema está acá en este último punto: pozos sépticos. El descacharrado no influye sobre pozos sépticos. Tendré que trabajar con el equipo que tiene el biolarvicida BTI, que es de fabricación salteña, del laboratorio Libioc, y que ellos están entrenados y capacitados para tratar los pozos ciegos. Entonces, cuando utilicemos el término descacharrado y veamos qué vamos a sugerir, analicemos cuáles son los recipientes que yo tengo en exceso en mi barrio. Y por ejemplo, si son naturales, ¿qué voy a tener que trabajar? Voy a tener que trabajar con desmalezamiento y todo lo que es el tratamiento en el lugar. En definitiva, solamente cuando tengo recipientes tipo D, perdón, son donde yo voy a sugerir el descacharrado. El tipo B es muy domiciliario, el tipo C también es domiciliario, el A está relacionado con los hábitos de vida. Entonces aquí tendríamos que analizar cada uno de estos recipientes. A ver, termino con esto y pasamos ya a las preguntas. Todo este proceso, por supuesto, que debe estar acompañado de estrategias de comunicación y educación. Hay una situación que nosotros tenemos que manejar, y es lo que se conoce como comunicación de riesgo. Y sobre todo con la comunicación de riesgo significa cómo uno, desde el lugar en el que estamos, le comunicamos a la población
determinados puntos de riesgo. No es que va a tener riesgo de, sino qué tenés que hacer para evitar que prolifere tal enfermedad, para que prolifere el mosquito, para evitar el contagio. Y aquí es trabajar en la biología del vector y manejo integrado del mismo, el rol de la participación social y comunitaria para mantener ordenado el ambiente y evitar la proliferación de focos aédicos, y esto es fundamental en las escuelas, donde la escuela tiene que llamar a su población escolar para que se haga la participación social y comunitaria para potenciar todas estas acciones de dengue. Conocer la enfermedad del dengue y otros arbovirus y no tomarlo al dengue solamente como una persona enferma que está postrada, sino como todo un entorno que nos lleva a tener esta enfermedad, y desarrollar medidas de promoción de salud y prevención de la enfermedad que no tienen que ser esta receta que nosotros le estamos dando, sino que tienen que ser generadas desde el propio establecimiento educativo, porque cada uno de nosotros podemos generar nuestras propias medidas que estén dentro de un entorno macro de las acciones de promoción y de prevención. Entonces, bueno, todo esto nosotros tenemos que tener en cuenta para trabajar en todo el proceso educativo. Esto ayuda a mitigar esta enfermedad, se colabora con el proceso educativo escolar para que lo lleven a los diferentes hogares como un efecto multiplicador positivo. Esto de dirección salió por un error de tipeo, perdón, ya lo vamos a corregir bien. Y aquí la escuela tiene que estar abierta porque de esta manera contiene situaciones de vulnerabilidad que son resueltas en entornos educativos y a nosotros nos dan muy buenos resultados, y participan en este proceso de efectores centinelas para captar la mayor cantidad de casos, colaborando con un proceso informal de notificación. Entonces sabemos que sin mosquito no hay dengue y que entre todos podemos trabajar o mitigar toda esta situación. Sumemos esfuerzo, disminuyamos riesgo. Así que bueno, creo que eso es todo lo que tengo. A ver. Sí, esta sería la presentación que luego se las comparto. Así que bueno, eso es mi presentación para que estimulemos al equipo a trabajar y bueno, a ver, Telma, las preguntas que había, vamos viendo. Bien, quedó pendiente la pregunta de la supervisora Coronel Liliana. La hembra de Aedes aegypti coloca sus huevos en cualquier tipo de agua. En campañas anteriores se nos decía que únicamente lo hacía en agua limpia. Bien, la hembra de Aedes tiene preferencia por el agua limpia y por recipientes de características, o sea, recipientes duros con características plásticas principalmente y oscuros, pero como es mucho más pícara que nosotros, lo que hace la hembra de Aedes es no coloca los huevos en un solo recipiente, sino que para asegurar su descendencia, lo coloca en múltiples recipientes, un poquitito en cada uno. Y por supuesto que ella ha ido evolucionando a lo largo de todo este tiempo y también ha abordado otros espacios como por ejemplo los pozos ciegos y esos lugares, digamos, que están más oscuros. No es que coloca el huevo sobre el agua, porque no tiene esas características, tiene que haber una superficie. Entonces aprovecha la superficie de las letrinas o de alguna piedra o de alguna tapita de gaseosa o de la pileta y coloca allí el agua. Lo que ella requiere es humedad. Y si ustedes observan, cuando nosotros tenemos determinadas situaciones donde hay hojarasca o donde hay tierra, en la primera parte de la superficie del agua está transparente. Después viene el resto de los desechos. Entonces allí parece que eso la estimula a que se apoye sobre esa pared y justo por encima de ese nivel de agua ahí coloca los huevos. Así que ese ha sido el desarrollo que ha tenido Aedes y que ha sido comprobado por estudios de investigación que se realizaron aquí en Salta, de que hay otros refugios donde Aedes ha buscado para perpetuar su especie, y bueno, Pozo Ciego y todos estos lugares medio ocultos parece que les gustó, porque les gusta la sombra, que tenga determinada temperatura. Nunca vamos a tener
de oviposiciones o oviposturas de Aedes al rayo del sol. A ellos no les gusta eso, siempre tiene que tener cierta característica y con material orgánico y hojarasca a la vuelta, que es lo que les gusta para que desarrollen, porque ahí va a desarrollar la larva y la larva necesita alimentarse de material biológico como fitoplancton o zooplancton, que ahí es, digamos, de dónde se va a alimentar la larva. O sea que hace un estudio de mercado de dónde va a poner el huevito. Otra pregunta. ¿Sirven los espirales en las aulas, palillos de palo santo para alejar el Aedes aegypti? ¿Se utiliza en escuelas de campo? Disculpe, pero quiero saber si es efectivo o no. Lo único que hacen, esto tienen un efecto repelente, ¿sí? O sea, como todo efecto repelente, los corren los mosquitos de un lugar al otro. Para mí particularmente son tóxicos, porque estamos aspirando todo este exceso de piretroide y de desechos de acerín que pueden tener, pero bueno, están a la venta, están permitidos, pero si se pueden evitar, mejor que se eviten. Pero hay situaciones que no se pueden y sí o sí tenemos que echar mano a este tipo de situaciones. Pero tengan en cuenta que esto es repelente, no tiene función insecticida. ¿Alguna otra para este tema? Creo que no, ¿no? No, no tenemos otras Bueno, preguntas en el chat. No sé bueno, si los eso es supervisores todo. No quieren sé si revisar algo más. quieren abrir el diálogo, si quedó algo que necesitan que les aclaremos, que les contemos. Durante la semana nosotros con el equipo estuvimos recibiendo algunas consultas por el tema fumigación. Calculo que ahora con la exposición del doctor quedó bastante claro que la fumigación es una de las últimas instancias, ¿sí? Que tenemos que valorar otros aspectos antes de solicitar la fumigación y, bueno, y de quién hay que dirigirse para poder realizarlo. También sería resaltarles un poco el tema de el ingreso a la plataforma. Perdón, hay una pregunta de la directora general de Uzbekistán. ¿Cuáles son los elementos químicos que tienen función de insecticida? Básicamente el que se usa aparte de los que se venden comercialmente, porque están los insecticidas en aerosol, que eso es, digamos, la de la venta comercial, el que se utiliza es el DEPE, que es el insecticida que está habilitado, pero que no lo venden así nomás, no es de venta libre, ¿no? Tiene que tener un registro para la venta. O sea, alguien que lo quiera comprar tiene que estar registrado para la compra, así sería. Me expresé mal. Pero ese es el insecticida que está. ¿Alguna? Doctor, ¿y Terminaría lo que... Sí, dónde perdón. se compra ese químico? Porque generalmente tenemos este RAI para Sí, matar y por ahí el OFF también, que es el otro elemento que portamos ahora permanentemente. ¿Dónde se compra eso que usted dice y que estamos el, autorizados para Lo que comprar? nosotros podemos comprar libremente son en los comercios, lo que usted acaba de mostrar. Lo otro se vende en la agroquímica y ahí tenemos que tener bien la certeza de cómo vamos a utilizar, porque estos productos se aplican con determinadas máquinas y con determinadas diluciones. Algunas son diluciones acuosas u otras son diluciones en gasoil. Entonces, ustedes eso hay que saber manejarlo. O sea, nosotros siempre confiamos en el manejo de las personas que están habilitadas para ese tipo de manejo. No creo que sea algo que lo tenga que manejar el entorno escolar, porque nosotros podemos tener alguna contaminación cruzada ahí en el interior de la escuela, o a veces lo podemos dejar a estos productos que no estén bien guardados y puede haber algún niño o algún alumno que lo pueda abrir, tocarlo sin queriendo, sin querer. Entonces es de riesgo. Eso lo tienen que manejar con el personal especializado. Yo les recomendaría que no lo adquieran ustedes, sino que asesorarse con las personas que tienen que asesorar. Vuelvo a aclarar, estamos hablando de rociado espacial que te dura el momento y te voltea lo que está en el momento. No podés estar tirando ese tipo de insecticida todos los días. Eso es para hacer un bloqueo masivo y para voltear la población de Aedes que está en ese momento dando vuelta y a los 7, 14 días tenés que volver a hacer aplicación.
Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Sí, buenas tardes, ¿cómo le va? Sí, mi nombre es Jorge Villafuerte, soy supervisor de nivel secundario. Soy de la zona norte del departamento Orán, específicamente, que es donde tengo más Más unidades casos. educativas a cargo. En- lo escuchaba atentamente con respecto al tema de la fumigación. Acá en el norte generalmente, bueno, ya desde la dirección de nivel de secundario nos habían pasado los listados de los vigilantes epidemiológicos que corresponden a cada uno de los hospitales y a cada una de las regiones de la provincia. Hacemos nosotros la consulta al vigilante epidemiológico y paralelamente coordinamos con los municipios, ¿no? Es decir, que las unidades educativas por motus propio o por forma particular no hacen las fumigaciones, sino siempre con la coordinación y el acompañamiento del municipio, quien es justamente quien está al tanto de qué químicos utilizar, en qué momento echar, rociar bueno, y todo eso, ¿no? Mi pregunta iba con respecto a la fumigación. La fumigación, como muy bien usted dice, viene a ser como la última instancia, ¿no?, del proceso de eliminación, ¿no? Porque en realidad la larva no se elimina con la fumigación, ¿sí? Creo que tiene que ver más primero, en una primera instancia, un descacharrado, un trabajo con respecto a la búsqueda de los reservorios, ¿sí? Y después ya en una última instancia la fumigación. La fumigación, mi pregunta va en que la fumigación solamente elimina el mosquito, el Aedes aegypti, el que está volando, ¿no? No la larva, ¿sí? No, Sino que, el AED, la fumigación, lo que hace es matar al mosquito que se encuentra con la gota en ese instante. Y el resto, por la fuerza misma del proceso de aspersión, tiene un efecto repelente. O sea que te los claro, bien, desplaza, no te los mata y no tiene efecto residual. Eso tenés que tener bien. bien presente. Entonces vos decís, por ejemplo, profe, vos decís, a ver, yo quiero trabajar con mi establecimiento educativo porque necesito llegar a una fumigación. Hablemos del caso extremo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? El día miércoles voy a hacer una concientización en el establecimiento educativo. El día jueves voy a hacer un trabajo conjunto para eliminar todos los reservorios que sean focos aédicos, voy a aplicar la herbicida, voy a producir la destrucción total, los que tenga que tirar tiro y los que no, lo dejo ahí tapado, agregándole el biolarvicida. A la tarde del día jueves o el día viernes a la mañana está planificada todo lo que es el descacharrado. Entonces, elimino todo eso limpio. El día viernes ya no tendría que tener alumnos en ese establecimiento. Entonces, ponele a la tarde del día viernes, procedo despido a toda la gente de la escuela, a las 14 horas comienzo todo el proceso de fumigación. Cierro la escuela sábado y domingo y el lunes, antes de comenzar las clases, el domingo tendría que ir, la gente de mantenimiento procede a limpiar el establecimiento y voy a lo tener limpio. Eso es un proceso que vos podés organizar ordenadamente y lo único que sacrificaste en la escuela es el turno tarde del día viernes. Inclusive vos podés trabajar Claro, que exacto. Eso vayan también hasta es lo que las se 4 busca, de la ¿no? tarde, se vayan a las 4 de la tarde porque vos sabés que la aplicación la tenés que hacer a la tardecita. Entonces, bueno, si tuviera un turno vespertino o nocturno, es el que vamos a sacrificar. Pero va a hacer una actividad, hacer toda una actividad escolar con los contenidos que vos tengas que dar, pero potenciando todo esto, porque el alumno ve, se trabaja, se termina la jornada, a las 16 horas se va todo el mundo y ya queda guardados los alimentos, protegidos los bebederos de los animales, etcétera, etcétera, y vos trabajas con una guardia mínima de mantenimiento el día del domingo para que el lunes a primera hora, cuando arranca la actividad escolar, ya tenga la escuela limpia en condiciones. Y no tenemos que tener esa situación de que te están fumigando con gente en la escuela. Entonces, identifica bien. Y yo ahí tuve una planificación de 3 días. ¿Me entendés? Esto no son cosas a las apurar, son de 3 días. Y en ese punto, cuando vos haces todo este trabajo, me dirijo a vos, pero es para todos, yo también tengo que indagar sobre la presencia de febriles, porque todo esto tiene que ir acompañado de lo que es el rastrillaje de febriles. Entonces nosotros traslademos el rastrillaje de febriles que hacemos en el barrio al rastrillaje de febriles que hacemos en el establecimiento educativo. Entonces,
Yo voy a reportar, esta escuela tiene 17 febriles, 50, 20, no tiene ninguno, ha pasado tanto, los recipientes que yo encontré son los A, B, C, D, E, hago todo esto, hice desmalezamiento, saco el yuyo, saco la chatarra, saco la basura, limpio todo, recién fumigo. ¿Me entendés? Cuando está todo limpio. Así son, digamos, un modelo de planificación, pero eso tiene que estar la directora o el director, los vicedirectores, los preceptores, el personal de mantenimiento, la cooperadora, grupos de padres que quieran ayudar. Si yo tengo un sistema de, digamos, de comunicación en la escuela, ayudar con la comunicación a través de la gacetilla o de alguna radio que pueda tener la escuela, pedir ese tipo de ayuda porque de esa manera se potencia. Todo esto llevo a la fumigación, pero haciendo muchas acciones anteriores que me van a ayudar mucho más que la propia fumigación. Ven que en Muchas ningún gracias, momento doctor. hemos hablado de que no se pueda realizar. Sí se puede realizar, ojo, pero la tenemos que realizar como se debe, porque muchas veces hemos participado de planificaciones de fumigación o de este tipo de actividad, sin exponer a la población. Ahora también una cosa, fíjense que tiene el entorno de la escuela, ¿no? Porque no pensemos solamente de la medianera de la escuela para adentro. Fíjense que pueden tener una escuela y al lado haber una guardería infantil, donde también tenemos que ser precavidos con eso. Puede estar al lado de un hogar de ancianos, puede estar colindante de un servicio de salud con un vacunatorio, puede estar dentro de un descampado, puede haber una tremenda feria que venda de todo, como la feria americana o la feria. Entonces, yo tengo que analizar el entorno de lo que tiene la escuela, porque no voy a estar rociando la escuela con la caramelera en la puerta. ¿Me entiende? O sea, es un análisis que tenemos que hacer de todo el contexto escolar. Bueno, Muchas gracias, doctor. hemos cumplido con la hora como estaba pautada. No, no es mucho trabajo. Acá me hacen pregunta, no, no es mucho trabajo. Yo creo que es el trabajo que nosotros tenemos que planificar y tenemos que realizar en este tipo de acciones. Y realmente yo confío en que educación es mi aliado número uno para ayudar a resolver y a mitigar este tipo de situación por la que estamos transitando en este momento. No va a ser la primera vez y le puedo asegurar que no va a ser la última, porque seguro que, como dice el dicho, mañana puede ser peor, pero realmente tenemos que trabajar entre todos. Y dejar claro, Francisco, que realmente solo salud puede determinar qué escuela tiene que cerrar sus puertas, ¿sí? Por algún Sí, motivo en especial. ¿Ah? Que y quede claro Adriana, a una todos. cosa, perdón, una cosa importante, si hay una situación de conflicto en el nivel local, yo es una sugerencia. Si hay una situación de conflicto que no se puede resolver en el nivel local, llamemos al nivel central y de esa manera veamos cuál es el conflicto y lo tratemos de resolver. Porque muchas veces se genera toda esa situación que es difícil de salir. Entonces, bueno, hagamos un análisis y veamos qué es lo que sucede. Está bien, perfecto. ¿Mm? Bueno, si no hay más preguntas, esto queda grabado, yo ya le paso el link, te lo paso a vos, Telma y Adriana. Permítame que después lo subimos, mañana ya lo vamos a hacer, lo vamos a pasar a YouTube, cosa de que puedan manejarlo más fácil. Si no, le tenemos que pasar el link cuando carga la página y tienen que ingresar con la clave. Así que le vamos a dar de las dos maneras, pero Perfecto. a través del canal de YouTube del programa de vigilancia pueden acceder libremente. Bueno, Bueno, muchísimas muy gracias bien. a todos los supervisores presentes. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias, Paco Adriana. y a Muchísimas Proyecto gracias a también. todos. Bueno, muchas gracias a ustedes por participar y cuando necesiten nos avisan y acá estamos.